Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos nuevamente para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Gracias por acompañarme. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Acá estamos ante tu presencia para reconocerte como el único Dios vivo, el Dios creador, el Dios todopoderoso a quien deseamos servir por siempre. No permitas que nada de este mundo jamás nos separe de tu precioso camino de salvación. Ayúdanos también a compartir lo que aprendemos de ti y ayúdanos también a vivir este precioso mensaje. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y háblanos, Señor. No queremos escuchar palabras humanas. Te necesitamos escucharte. Lo pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote que vengas pronto a buscarnos. Te amamos, Padre. Amén. El título de la lección de hoy, martes 14 de noviembre, lleva por título No bajo la ley, sino bajo la gracia. Te invito a que juntos leamos Romanos 6:14. ¿De qué modo debemos entender este versículo? ¿Significa que los 10 mandamientos ya no son obligatorios para nosotros? ¿Y si ya no lo son? ¿Por qué? Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que acabamos de leer, Romanos 6:14, es una de las declaraciones claves del libro de Romanos y a menudo se la cita en el contexto de alguien que nos dice a los adventistas que el día de reposo sabático ha sido abrogado. Sin embargo, eso obviamente no es lo que quiere decir el versículo. Como ya vimos, no es posible eliminar la ley moral y que el pecado siga siendo una realidad, porque la ley es lo que define el pecado. Si leyeras todo lo dicho anteriormente en Romanos, incluso solo en el capítulo 6, sería difícil imaginar a Pablo anunciando de repente en medio de todo este análisis sobre la realidad del pecado que la ley moral, o sea, los 10 mandamientos que definen el pecado, ha sido abolida. Eso no tiene ningún sentido. Pablo le está diciendo a los romanos que aquel que vive bajo la ley, es decir, bajo la economía judía, tal como se practicaba en su época, con todas sus normas y reglamentos hechos por los hombres, estará gobernado por el pecado. En contraste, la persona que vive bajo la gracia obtendrá la victoria sobre el pecado porque la ley está escrita en sus corazones y el Espíritu de Dios puede guiar sus pasos. Aceptar a Jesucristo como el Mesías, ser justificado por Él, bautizarse en su muerte, destruir al viejo hombre, resucitar para andar en vida nueva, estas son las cosas que destronarán al pecado de nuestra vida. Recuerda que este es el contexto en el que aparece Romanos 6:14, el contexto de la promesa de la victoria sobre el pecado. No deberíamos definir la frase bajo la ley en forma demasiado restrictiva. Las personas que supuestamente viven bajo la ley, pero desobedecen la ley de Dios, no hallará gracia, sino condenación. Bajo la gracia significa que mediante la gracia de Dios, según la revelación de Jesucristo, se ha eliminado la condenación que la ley inevitablemente acarrea sobre los pecadores. Por ende, ahora libres de esta condenación de muerte causada por la ley, andamos en vida nueva, una vida que se caracteriza y se manifiesta por el hecho de que, al morir al yo, ya no somos esclavos del pecado. ¿De qué maneras has experimentado la realidad de una nueva vida en Cristo? ¿Qué evidencias tangibles puedes señalar que revelan lo que Cristo ha hecho en ti? ¿De qué aspectos te niegas a desprenderte?
¿Y por qué deberías deshacerte de ellos? Ahora pasamos a la lectura de la devoción matutina, que hoy lleva por título Cuando dejamos a Dios de lado. En Proverbios capítulo 8, versículos 35 y 36 dice: Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen aman la muerte. Después de atormentar a su joven esposa por más de 5 años, Domingo la abandonó con 3 hijos pequeños. Se entregó a una vida de promiscuidad y delincuencia. Quedó preso en las redes de los vicios. Descendió al fondo del pozo. Perdió todo lo que había conseguido en la vida. Y el diploma universitario que poseía no le sirvió para nada. Sin dignidad, ni respeto propio, y sin ganas de continuar viviendo, se encontró con Jesús. En estas circunstancias, tal vez no hubiera aceptado ese asunto de creyentes. Vuelvo a leer la última parte. En otras circunstancias, tal vez no hubiera aceptado ese asunto de los creyentes. Pero, cuando se pierde todo en la vida y ya no se tiene lugar a dónde ir, ¿qué más da? ¿Qué cuesta intentarlo? Total, ya todo está perdido. ¡Qué maravilla la del amor de Dios! Que no nos rechaza ni nos dice: ahora que todo te sale mal en la vida, ¿te acuerdas de mí? Dios nunca nos contesta así. Con cuánta paciencia acepta al ser humano arrepentido, con cuánto amor seca sus lágrimas, cura sus heridas, saca del hombre los trapos inmundos y pestilentes de su vida pasada y hace de él una nueva criatura. Al conocer a Jesús, Domingo entendió que no todo estaba perdido. Vio una luz brillando en el fondo del pozo. Se aferró a Jesús con sus últimas fuerzas, con las últimas fuerzas que le quedaban, y el Señor operó el gran milagro. Domingo fue transformado. Algunos meses después, ya bautizado y trabajando en una empresa de futuro, Domingo buscó a su esposa. Encontró a su familia en una triste situación. Les pidió perdón. Le habló a su esposa de Jesús y de su nueva vida. Y hoy toda la familia se regocija en la esperanza del regreso de Jesús. Es maravilloso verlos todos los sábados de mañana, entrar con sus hijos en la iglesia. Es conmovedor ver el brillo de felicidad en su esposa. Es emocionante ver lo que Dios es capaz de hacer por las personas. Porque el que me halle, hallará la vida, dice el versículo de hoy. ¿Cómo puede llamarse vida lo que Domingo vivía cuando no conocía a Jesús? ¿Cómo puede llamarse vida al infierno de agresiones y conflictos, angustia y culpa en que el ser humano vive cuando está lejos de Dios? Todos los que me aborrecen aman la muerte, continúa diciendo nuestro Dios hoy. Porque la vida sin Cristo es muerte, y tal vez peor que eso. Hay gente que preferiría morir antes que vivir la vida que está viviendo. La experiencia de Domingo puede ser la experiencia de cualquiera de nosotros. El Señor desea darnos vida y vida abundante. Por eso está siempre con los brazos abiertos, esperando que el hombre acepte la invitación de vivir con Él la más linda experiencia de amor. Para eso es preciso buscarlo todos los días, buscarlo a través de la oración, a través de la lectura de su carta de amor, la Biblia, y después también contarle a otros la paz y la felicidad que Él trajo a nuestras vidas. Y recordemos hoy también, a lo largo de este día, que podamos reflejar el carácter de Cristo. Él está dispuesto a ayudarnos para que tengamos su carácter y de a poquito ir reproduciéndolo cada día más y más en nuestro ser.
Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias, porque estás allí, acompañándome.